Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro episodio del podcast de Nación Patriota, esta vez en vivo para quien nos quiera estar escuchando y viendo. Bueno, acaba de darse la noticia más importante dentro de lo que han sido las últimas semanas para los Patriots. Se va el receptor Stephon Diggs con sensaciones encontradas, ¿no? Porque Diggs había logrado en el equipo en su primer año, en su primer y probablemente su único año en los Patriots, eh, muchas cosas positivas. Una de las más importantes, sin duda, fue el gran cambio con respecto a lo que habíamos visto de Drake May el año anterior. Creo que con May, Stephon Diggs logró desbloquear cosas nuevas, únicas, que quizás no habíamos visto en May en 2024, pero que gracias a su habilidad, porque es indudable que tiene esa habilidad Stephon Diggs, claramente llevó a otro nivel a May. Y ahora tendrá que generar esa confianza y esa conexión con otro receptor. Dentro de lo bueno en este caso es encontrar que Drake May, junto con Stephon Diggs, logró crear una gran química, sabiendo que nunca habían jugado juntos y Stephon Diggs, pues no es un jugador con el cual se lleven bien los quarterbacks todo el tiempo, ¿no? Hay que recordar la situación que tuvo en su momento, si logramos recordar un poco su salida de los Bills. En los Texans no logró tener una gran conexión con Stroud por el tema de las lesiones. Y creo que finalmente en los Patriots había encontrado cierta estabilidad. Fue su primera temporada de 1000 yardas. Habrán sido dos, tres temporadas. También había sido una oportunidad para el equipo de encontrar un receptor que no habían tenido desde que se fue Julian Edelman en 2020 y ahora toca empezar de cero, pero creo yo que con el esquema de Josh McDaniels, con lo que pretenden hacer a la ofensiva, probablemente es difícil encontrar que Diggs vuelva a repetir los números que había tenido en la temporada anterior. Esa fue una preocupación genuina y de hecho eso es parte de los reportes que se estuvieron dando durante las últimas semanas, que el equipo internamente, si bien querían que regresara Stephon Diggs, y es un hecho de que trataron de reestructurar su contrato, firmarlo a un contrato diferente, más reducido, recordando que 26.5 millones de dólares iban a impactar en el salary cap, nada más con su contrato. Entonces, realmente había un interés del equipo por mantenerlo. Desafortunadamente, ya fuera porque Diggs no lo quiso por algún motivo o porque el equipo realmente encontró que se estaba alargando demasiado la negociación, decidieron que lo mejor era cortar por lo sano y darle la oportunidad también a Diggs de buscar un equipo antes de que empiece el año calendario en la NFL. Y para los Patriots también evita tener que garantizarle más de $1 millón de su contrato este año, por lo que ahora tienen poco más de 55, alrededor de $60 millones para gastar en la agencia libre. Ya veremos en qué lo gastan, pero es un dinero que viene bastante bien. Muy probablemente lo que han ahorrado con Stephon Diggs, alrededor de 16, $17 millones, va a ir destinado a un receptor. Y los primeros reportes indican que es Alec Pierce, el receptor que los Colts no han podido etiquetar como jugador franquicia porque han preferido etiquetar al quarterback Daniel Jones. Entonces, habría que ver qué pasa en la agencia libre, pero parece ser que Alec Pierce es la opción número uno para los Patriots. Ya por ahí han habido reportes varios del periodista Jordan Schultz. Schultz es un reportero que cuando habla suele hablar en nombre de los agentes de los jugadores. Entonces, que él mencione mucho a Alec Pierce en la órbita de los Patriots puede significar dos cosas. Una, que está tratando de generar leverage o peso en las negociaciones con los Colts para que estos lo firmen de nuevo. O, por el contrario, anticipar la firma, ¿no?, con los Patriots, porque también ese es un hecho. Schultz menciona y hace hincapié en que los Patriots, después de haber llegado al Super Bowl, pueden tomar al receptor que quieran en la próxima agencia libre. Es un equipo que se ha vuelto muy atractivo, no solo no solo porque llegaron muy lejos, ¿no? No solamente por jugar el Super Bowl, sino también por el hecho de que con Vrabel hay una sensación de que es un proyecto sólido, de que saben que con Drake May hay cosas muy buenas. Si logra repetir lo que logró el año anterior o se supera, evidentemente estamos hablando de un jugador top 5 en la NFL. Y eso es algo que cualquier receptor, especialmente veteranos, les gusta porque pueden revalorizarse, ¿no? Saben que, al igual que Stephon Diggs, que logró 1000 yardas después de un buen rato sin haberlo logrado, pueden ellos también
volver a recuperar cierto nivel que habían perdido. Entonces, hay jugadores así, también hay jugadores como Pierce que seguramente piensan, bueno, he estado jugando con corebacks como Daniel Jones y compañía, que sin ofender, pero Daniel Jones no es un jugador élite, es el mejor coreback que le ha lanzado y eso te dice mucho de la situación que ha tenido en los Colts. Sin embargo, es uno de los mejores receptores en pase largo en la NFL. Mi mayor duda con Pierce es el volumen de juego que le suelen dar en los Colts, porque a diferencia de otros receptores que han sonado para los Patriots, como Mike Evans, como DJ Moore, que han tenido cargas de trabajo importantes en sus carreras, Pierce no es un receptor que sea así. Él es un receptor típico del X, es decir, no le dan muchos targets por partido y se nota, pero es un jugador extremadamente eficaz, considerando además que desde que llegó a la NFL es uno de los mejores receptores en pase largo, más de 20 yardas por intento, y es un jugador que gana, yo creo que mucho más que Booty en el punto físico. Es un jugador que a mí me gusta mucho en el punto de salida y a la hora de ir a pelear la recepción en el aire, porque es un jugador que no le tiene miedo a enfrentarse a receptores muy agresivos. Es algo que para mí Booty carece. Son muy similares y hay una comparación obviamente inevitable en ese aspecto, porque estamos hablando de receptores con un estilo de juego que se puede parecer, pero para mí el punto de quiebre y lo que le da cierta ventaja a Pierce sobre Booty es el hecho de que puede ganar en el punto de la recepción. Es un juego mucho más físico, mientras que Booty, obviamente que contra esquineros de la talla de Stingley puede funcionar. Se vio en el juego de campeonato contra Patrick Surtain. No es un jugador que vaya a ganar si se imponen físicamente en la cobertura. Le cuesta. Él gana por velocidad, por agilidad, puede generar separación con sus pies, pero le cuesta a veces enfrentarse a receptores muy físicos. Y en otras ocasiones, por eso es borrado del partido. Dix le pasa muy similar. Creo que a los Patriots en general le falta un receptor físico. Creo que ya los jugadores que tenían eran muy técnicos y muy rápidos y creo que con el pasar de la temporada las secundarias fueron aprendiendo cómo ganarles. Y si Josh McDaniels no lograba averiguar cómo generarles ruta, que generara separación contra defensivas más físicas, como vimos en postemporada, se desaparecen. Y el único receptor que se me ocurre que puede ganar de manera bruta, con fuerza, con agresividad, es McCollins. Y ya vimos lo que pasó cuando no estuvo en el terreno de juego. Fue una ofensiva muy diferente. De hecho, incluso en el Super Bowl, cuando avanzan en la ofensiva, cuando anotan el único touchdown del encuentro, es porque Drake May logra mover el balón única y exclusivamente con McCollins. O sea, por aire es un equipo que necesita más receptores físicos. Por eso la opción de AJ Brown también ha sonado, por eso la opción de Alec Pierce ahorita, la opción de Mike Evans, son jugadores que pueden enfrentarse a esquineros más físicos. Y creo que ese es el objetivo de este staff, ¿no? Buscar receptores más físicos porque tienen a Demario Douglas, tienen a Kyle Williams, tenían a Stephon Diggs, jugadores que te pueden ganar por habilidad, por velocidad, pero no por fuerza. Entonces, esa puede ser la ruta que tomen independientemente de a quién traigan. Yo creo que genuinamente los Patriots están intentando traer a Alec Pierce y no es casualidad que hayan cortado ahora a Stephon Diggs. Por un lado está el contrato, 1.7 millones de dólares iban a garantizar en los próximos días. Iba a ser un jugador que iba a costar más cortarlo después de que se garantizara parte de ese contrato, porque entonces le iba a suponer más dead cap y menos ganancias de salary cap al cortarlo en los próximos meses. Iban a tener que esperar hasta junio y evidentemente no era el plan y no era lo que le convenía a Stephon Diggs pensando en que lo cortaran este año. Y por otro lado, creo que a los Patriots indudablemente también les beneficia el hecho de que ya sin Stephon Diggs la opción de Pierce se haya descubierto en los días anteriores. Creo que ahí es el punto clave, porque mencionaban en el Combine que los Patriots no estaban seguros de que Pierce iba a estar disponible como agente libre. ¿Qué pasa? El martes se da a conocer que le dan la etiqueta de jugador franquicia a Daniel Jones y los Patriots, ni cortos ni perezosos, hoy miércoles están cortando a Stephon Diggs. Algo tuvo que haber cambiado. Bueno, eso fue lo que cambió. Esa fue la situación que realmente los motivó. Hay muchas otras razones, pero creo que si hablamos de una motivación que haya aparecido en las últimas 24 horas, es la situación de Pierce. Evidentemente lo quieren en el equipo y creo yo que están dispuestos incluso a pagar lo que está pidiendo, porque está pidiendo entre 25 y 30 millones de dólares. Que sea lo justo para un jugador como él, que todavía no está por explotar, quién sabe. Digo,
es una situación que me recuerda mucho a la de Milton Williams el año pasado, porque si recordamos lo que ocurrió con Williams, él llegaba de los Eagles, sí, con un anillo de Super Bowl, venía jugando muy bien ese año, pero no había demostrado como titular nada. Era un jugador más como promesa como titular que un titular consolidado. Había tenido suerte con las rotaciones de los Eagles y lo cierto es que se le pagó mucho dinero y obviamente no hubo mucha gente que se quejara en ese momento porque era un jugador top en el mercado y creo que desquitó ese salario. Y hoy en día, aunque le pagamos muchísimo dinero en la agencia libre pasada, nadie está diciendo hay que recortarle el dinero, ni siquiera el equipo se ha planteado en reestructurarle el contrato de la misma manera que lo hizo con Stephon Diggs, porque claramente lo vale. Ha funcionado. Entonces, a lo mejor tienen la idea de que puede lograr lo mismo Alec Pierce, que aunque le paguen 25 millones por temporada, sea un jugador que la próxima campaña se vuelva definitivamente un receptor número uno. Además, la edad la tiene. Es un jugador bastante joven. Difícilmente caen este tipo de receptores en la agencia libre. La mayoría de estos jugadores más bien los tienes que buscar tú en el draft. Hablo de jugadores con potencial de titular que todavía estén jóvenes. Generalmente los receptores que caen son como nos pasó el año pasado con Cooper Kupp, con Chris Godwin, con el caso también de Stephon Diggs, jugadores que incluso superaban los 30 años y había que pagarles porque no había más opciones. Estabas obteniendo un jugador que en el pasado fue élite, pero no sabía si podía seguirlo siendo. Ahora puedes tomar un jugador que evidentemente no es élite, pero podría serlo con el suficiente tiempo y trabajo. Eso también sería una presión adicional al staff, pero así creen ellos que se puede trabajar. Creo yo que parte del dinero, o si no, incluso todo el dinero que se han ahorrado con Stephon Diggs va a ir destinado al siguiente receptor. ¿Quién va a ser? Todavía no se sabe. Digo, Pierce es la opción más cercana, pero si se cae, tienen que buscar otras opciones. Por ahí ha sonado la opción de DJ Moore. No sé si eso llega a ocurrir. Moore es un jugador que, a mi punto de vista, ha pasado de receptor número 2 a número 3 en los Bears. Ya ni siquiera es el segundo jugador más importante en ese juego de pase. Luther Borden, el novato, lo superó bastante rápido. Y claramente no es un jugador que pueda decirse que está en sus mejores años. Cuando llegó a los Bears, creo que todavía tenía material para ser receptor número uno y lo fue. Pero ahora es un jugador que está mucho en la línea de Mac Hollins, que puede ser un buen complemento, pero tampoco decisivo. Y se vio la temporada anterior con los Bears. No sé si un intercambio por él valga la pena. Si llega a ser cortado y es agente libre, podría ser interesante ver si lo traen, porque es un jugador que en estilo de juego es muy similar a Stephon Diggs. Entonces, puede ser el verdadero reemplazo, porque si lo van a reemplazar con Alec Pierce, realmente Alec Pierce no es un reemplazo uno a uno de Stephon Diggs. Más bien es un jugador que viene a competirle con Keishon Boutte, a Kyle Williams, y queda esa posición de slot probablemente para Demario Douglas o algún novato que venga al equipo en los próximos meses porque esa es la situación con los Patriots. Todavía no saben qué van a hacer en el juego de pase, pero también hay que ver qué hacen con la línea ofensiva. Así que también ese era el dinero que tenían que dejar libre pensando en agentes libres. Aunque se reporta que no van a buscar un guardia con agresividad en el mercado de agentes libres, lo que se debe esperar es que finalmente lo refuercen. Probablemente en el draft es cuando veamos los refuerzos en la línea ofensiva, pero tiene que haber refuerzos en la línea ofensiva. Tiene que ser la prioridad, sin duda alguna, porque de nada te sirve tener receptores si no puedes lanzarles, si no hay tiempo para lanzarles. Y eso es algo que se ha comentado hasta la saciedad, porque hubo separación de sus receptores en el Super Bowl. Incluso si uno ve el All 22 del partido del Super Bowl, vamos a ver que muchos de los receptores de los Patriots, después de los ajustes de McDaniels, comenzaron a tener separación. Pero May, uno, no tenía confianza para lanzarles porque lo estaban asediando todo el tiempo. Y dos, bueno, finalmente se animaba a darles el pase. Muchas veces no le daba el tiempo para lanzar un buen pase o siquiera un pase atrapable. Y esas son situaciones que, si las analizamos de cierta manera, pues es complicado. La verdad creo yo que un equipo se tiene que armar con línea ofensiva, pero por otro lado, si esperamos que la línea ofensiva este año sea lo que todo el mundo espera, es muy difícil. Cualquier línea ofensiva en la NFL, a menos que sean la de los Chiefs en 2021, tienden a tardar unos 3, 4 años en armarse y verdaderamente consolidarse.
tienes que también tener la suerte de contar con algunos veteranos de nivel. Creo que a los Patriots les hace falta ese tipo de veteranos, ¿no? Equipos como los Eagles, por ejemplo, llegaron a heredar jugadores como Kelsey, como Lane, pero en otros casos tienes que armar la línea ofensiva desde cero. Un ejemplo que para mí es el más evidente por el cual debemos fijarnos a futuro con los Patriots son los Lions. Ellos empezaron armando esta línea ofensiva desde 2018 y la línea ofensiva que todo el mundo empezó a elogiar en años anteriores sucedió apenas en 2022, 2023. Ahí fue donde verdaderamente esa línea ofensiva se armó por completo. Ya tenían a todos los jugadores titulares que necesitaban para ser una unidad top. ¿Qué podemos esperar este año? Si se arman bien, que sea una línea ofensiva a lo mejor como la de Seattle, cumplidora, pero tampoco nada destacable. Creo que tienen jugadores con potencial, pero hay que definir primero cuál va a ser la posición de Jared Wilson, qué va a suceder con Morgan Moses. Por ahí se reportaba que incluso podía retirarse. Will Campbell va a tener un año muy difícil porque viene con una inercia muy negativa. Entonces, toda esa situación creo que lleva a entender que la línea ofensiva no va a tener un cambio repentino. Va a ser mejor si se arman bien, sin duda, pero no sé qué tanto mejor. Si ahorita es un 6, podemos esperar un 7, un 8, pero no un 10. Sería muy bueno, pero realmente es difícil imaginar que hay un salto de calidad tan grande siendo realistas. Y por otro lado, pues por eso también hay que ver qué hacen con los receptores. Yo creo que una vez que firmen a alguien como Pierce, evidentemente cierran filas y si acaso van a buscar a alguien en el draft, pero no sé qué tan alto. Es difícil saber qué tan alto porque el equipo tiene una filosofía con Brable, o al menos lo que vimos el año anterior, de tomar un jugador que les convenga con el pick que tienen. O sea, Henderson no era una prioridad porque corredor no era una prioridad tan alta y lo tomaron en segunda ronda. Entonces, si uno quiere imaginar que si hay un receptor lo suficientemente atractivo para el staff en la segunda ronda, pues pueden tomarlo ahí. Incluso en la primera ronda puede caer un receptor. Habrá que ver qué jugador les llena el ojo. Para mí, un jugador que puede ser muy importante en los próximos meses es Casey Concepción. Es un jugador que tiene mucho del estilo que le gusta a Josh McDaniels, mucho del corte de los Amendola, de los Edelman. Entonces, puede ser un jugador que les interese bastante, pero hay que ser realistas. No han buscado tantos receptores en los últimos meses, semanas. No se reportan muchas reuniones con receptores. Creo que están más inclinados hacia la posición de guardia y edge rusher, eh, especialmente guardia en rondas medias. Yo creo que un defensivo en primera ronda o en segunda, depende de dónde elijan primero en el próximo draft, si no hacen trade down, puede ser la posición defensiva. Creo que un edge rusher, un safety incluso podría ser una opción que ellos consideren ahí. Hay muchas ventanas todavía y va a depender bastante de lo que hagan en agencia libre, pero si queremos ver que tomen un receptor veterano, si así lo queremos ver, pues evidentemente receptor ya no va a ser la misma prioridad llegando al draft, pero si no, uno puede imaginar que también sea una opción importante para tomarlo en el draft y sobre todo en primera ronda. Ahora, ¿por quién creo que irían? Insisto, yo creo que si hubiera que elegir entre Brown y Pierce, creo que en este momento los Patriots les conviene más Pierce. El precio que han dado por Brown en las últimas horas es, como ellos habían dicho, y ya había un reporte al respecto, es ridículo. Quieren una selección de primera ronda, una de segunda y un jugador. O sea, lo que obtuvieron los Dallas Cowboys, lo que tuvieron que dar los Dallas Cowboys a cambio de Quinnen Williams de los Jets, ese fue el paquete que dieron. Es mucho, honestamente, porque Brown será muy bueno, pero lo decía muy bien otro periodista si por un esquinero como Trent McDuffie de los Chiefs apenas dieron una selección número 29 global y puras selecciones de ronda media, rondas finales, ¿qué le hace creer a los Philadelphia Eagles que les van a dar eso? Muy probablemente saben que no les van a dar esa cantidad de picks y mucho menos ese valor en un trade. ¿Y qué hacen? Dan un precio totalmente inaccesible porque no quieren intercambiar a Brown. Entonces, si ese es el meollo del asunto, que no quieren a Brown, para mí es claro, tienen que ir por el mejor agente libre disponible. Cualquier otro intercambio me parecería bastante decepcionante. O sea, mencionan el caso de Moore en otro reporte de CBS, pero Moore no me parece un jugador que valga la pena hacer un intercambio porque yo no daría ningún pick por él. Es claro que los Bears lo van a cortar tarde o temprano. Este año
No sabemos si en la próxima semana, si en los próximos meses, si en el límite de intercambios, pero lo van a dejar ir. O sea, lo van a dejar ir. No creo que lo quieran mucho más en el equipo. Evidentemente están preparando su sucesor y ya no tienen espacio para él en su cuerpo de receptores. ¿Vale la pena dar picks por un jugador que sabes que se va a ir descartado? No lo creo. Y fuera de él, no hay más. No hay más. En agentes libres pasa lo mismo. O sea, la mejor opción fuera de Pierce es Evans, pero Evans me parece que va a tener mucha competencia y no sé qué tanto le convenga al equipo empezar una guerra de subasta con un jugador que, en mi opinión, es muy similar al caso de Dix. No sabes si va a mantener su estatus y sus números la próxima temporada. Es un muy buen receptor. De hecho, él y Stephon Dix son de los que más recepciones, más temporadas de 1,000 yardas tienen en los últimos años, pero ya es un jugador que se lesiona bastante, que ya está avanzado en edad para su posición. Son muchos casos en los que uno consideraría, no hubiera sido mejor dejar Stephon Diggs que traerte a Evans, porque Evans tampoco va a salir barato. Creo que él sabe bien que sus servicios van a ser muy solicitados y va a pedir el mejor salario posible. Entonces, probablemente llegue un punto en el que cueste lo mismo que traer a Pierce. Y si bien es tentador, porque además Evans es titular y un futuro salón de la fama, no sé qué tanto valga la pena en el largo plazo, porque si el próximo año vamos a estar con esta situación donde otra vez otro receptor veterano se vaya y haya que invertir en otro receptor en agencia libre, siento que es un desperdicio de tiempo. Tienes a May todavía en un contrato de novato y todavía joven. Necesita, al igual que un coordinador ofensivo que le dé garantías, un receptor con el cual pueda crecer en los próximos 3, 4 años y pueda convertirse junto con May en un jugador elite, ¿no? Así que no sé qué tanto es seguir tan importante o qué tanto valga la pena seguir trayendo pues jugadores que sinceramente ya están en la parte final de sus carreras, están en un declive y eso es inevitable, eh, es natural, pero eso es lo que es, ¿no? Realmente el mercado de agentes libres a la ofensiva es muy deprimente. No creo que haya suficientes estrellas para que un equipo, especialmente como los Patriots, diga, aquí vamos a traer varios playmakers, creo que son muy contados. En línea ofensiva pasa lo mismo. Siento que hay gente que está sobrevalorando mucho los agentes libres en la parte de la línea ofensiva, porque si uno lo analiza, jugadores como Seumalo, como Bitonio, tienen un montón de problemas de lesiones y además de inconsistencia, pero son los jugadores top en la posición en agentes libres. Y otros casos como Linderbaum, evidentemente no creo que salga de los Ravens, creo que está utilizando el mercado para aumentar su valor y quedarse en los Ravens, pero si lo quitas a él, honestamente, ¿qué otras opciones de ese nivel quedan? No queda ninguna. Eh, por eso también es difícil imaginar que hagan algo como lo que hicieron los Chiefs en 2021, porque en esa temporada, en esa offseason de previa a esa temporada, lo que hicieron fue traerse a Joe Tooney y a Orlando Brown. Ambos eran jugadores top y además considerados élite en su momento. Y cuando los firmaron por grandes contratos y todavía tuvieron la suerte de que les cayeran dos interiores de grandísimo nivel como Troy Smith y como Humphrey. Y realmente, si lo cuentas así, trajeron cuatro titulares de excelente nivel, uno que podría ser un futuro Salón de la Fama como Tooney, pero incluso cuando lo han tratado de hacer otros equipos, no les ha salido. O sea, el caso más evidente para mí son los Bengals. Uno puede decir que los Bengals no han armado una línea ofensiva decente para Burrow, pero si vemos el gasto a nivel ofensivo que han hecho, han gastado casi lo mismo que lo que gastaron en Chase y en Higgins en líneas ofensivos. Se trajeron al mismísimo Orlando Brown, se trajeron a Trent Brown, nuestro Trent Brown, se trajeron a muchos jugadores que no han funcionado, porque se siguen armando en línea ofensiva a través de la agencia libre y no del draft. Y es un equipo que busca jugadores probados y en apariencia lo son porque ya han sido titulares y podría decirse que son jugadores de un nivel bastante por encima del promedio, pero no terminan de cuajar porque creo que armar una línea ofensiva a través de la agencia libre es extremadamente complicado. Por eso los equipos que uno ve a nivel top, o sea, volviendo a Detroit, volviendo a Filadelfia, la mayoría de sus jugadores en posiciones de línea ofensiva, si no es que todos, fueron traídos por ellos en el draft. Los desarrollaron ellos y los convirtieron en jugadores élite. Por eso ningún equipo
deja que sus linieros se vayan, porque además de ser muy difícil desarrollar a esos jugadores, también les cuesta tiempo y dinero desarrollarlos, como para dejarlos ir. Y si dejan ir a alguien, ten por seguro de que no tiene el mismo nivel que tenía hace 1 o 2 años o más. Ya son jugadores que vienen en una franca decadencia. Y yo no creo que, por mucho que la gente siga torturada por el tema de la línea ofensiva, por el juego del Super Bowl, valga la pena traer por traer. O sea, hay casos, por ejemplo, como los jugadores que han ido cortando en las últimas semanas, que no creo que de ninguna manera mejoren lo que ya tenemos. O sea, genuinamente creo que para las obras que están cayendo en la agencia libre en línea ofensiva, la mayoría no son titulares. Son jugadores que un equipo lo suficientemente desesperado los pondría como titulares, pero no creo que los Patriots estén en esa situación porque, aún con todo, jugadores como Bradbury, jugadores como Morgan Moses, siguen siendo para mí mejores que muchos de los agentes libres que pueden tomar en la agencia libre. Muy diferente si vamos al draft. Y creo que en el draft tienen que buscar gente porque también, si recordamos los equipos que tuvieron los Patriots en su momento, la línea ofensiva siempre se armaba casi por completo vía draft. Y en agencia libre, quizás un tackle izquierdo, quizás a lo mejor un guardia, pero muy difícilmente iban a traer más de 1 o 2 jugadores titulares a través de la agencia libre. Ellos iban a armar el equipo a través del draft y esa es la realidad. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta un poco de la situación de los Patriots y de cualquier otro equipo que quiera armar su línea ofensiva. Por eso, creo que también están buscando la opción de receptor, están buscando defensivos en la agencia libre porque se dan cuenta de que la opción más fácil para otras posiciones es en el draft. Entonces, hay que ver qué pueden hacer. Yo creo que podemos estar seguros de que el receptor es una prioridad en este momento. Ahora, ¿qué pasa con el resto de las posiciones? Hemos hablado un poco de lo que es la línea ofensiva, pero realmente hay un plan. Por un lado, no planean ser lo suficientemente agresivos. Es lo que por lo menos decía un reporte de Evan Lazar, no se escuchó en el combine que el equipo esté de una manera totalmente volcada por un liniero ofensivo interior, un guardia izquierdo. Es una posición que creo yo que es muy importante. De hecho, yo diría que la posición de guardia izquierdo es la más importante. Yo sé que hay mucha gente que no le gustó el trabajo de Campbell, pero dejen que el chico sane y veamos si en el campamento sigue manteniendo el mismo nivel con el que terminó la temporada o es uno totalmente diferente, démosle chance. O sea, por lo menos este año no creo que Campbell se vaya a ningún lado, no lo van a mover de posición, porque también piensan que es muy fácil mover un jugador a guardia cuando jamás ha sido guardia en su carrera. O sea, tendrá que aprender toda una posición nueva en cuestión de 3, 4 meses. Es absurdo, no lo va a hacer bien. Y en el momento que fracase esa transición y lo tengan que volver a mover a tackle izquierdo, entonces, para qué gastaste tiempo moviéndolo de posición? Es lo que la gente no entiende. Entonces, denle por lo menos un año. Ahora bien, ¿qué pasa con las otras posiciones? Ya lo dije, para mí guardia izquierdo es la más importante. De hecho, si yo tuviera que elegir otra posición que no sea Edge para la primera ronda del próximo draft, guardia izquierdo. Creo que si el equipo no va a tomar un defensivo, tiene que ir por un guardia izquierdo con la primera selección que tenga en el momento que vayan a hacer el draft, ¿no? Si hacen trade down, mejor en segunda ronda. Si no la cambian, con la 31 tienen que tomar un guardia. Para mí esa sería lo más importante porque de ahí se pueden armar ciertas cosas también, ¿no? Bradbury puede que pase a ser el centro suplente y muevan a Wilson como centro titular, ver también qué pasa con Morgan Moses y todo eso. Pero a diferencia de las otras posiciones donde al menos un veterano puede ser titular todavía otro año, en el caso de guardia izquierdo, ¿a quién más tienes? Si no es Wilson, Ben Brown también es una opción, pero es un centro. Y porque haya jugado bien 1 o 2 partidos en temporada regular, no quiere decir que sea un guardia izquierdo en condiciones. Por algo el equipo no lo puso en postemporada ahí. Prefirieron confiar en Wilson, a pesar de que no estaba jugando muy bien. Necesitan un guardia izquierdo, no tienen un colchón ahí. Ahora, por aquí están diciendo en el chat, dice, lástima que no se llegó a un buen acuerdo me imagino que con Stephon Diggs, es cierto, es una lástima. Ya se había dicho que el equipo realmente lo quería mantener, pero daba la sensación de que no le iban a poder convencer de bajar su salario. Por ahí ya sabemos cómo son los receptores, empiezan a borrar fotos, empiezan a hacer cosas en sus perfiles de redes sociales. Y Stephon Diggs, antes de darse a conocer la noticia, ya había dejado de seguir al equipo,
borró todas sus publicaciones, incluyendo lo que había publicado sobre los Patriots, y básicamente se fue a la total oscuridad. Entonces ya teníamos entendido de que no había llegado las cosas a buen puerto. Finalmente se confirmó que no va a ser así. Oficialmente, cabe aclarar que el corte no se va a procesar hasta la próxima semana porque por cuestiones del contrato necesitan esperarse hasta el próximo miércoles para poder formalizar su salida del equipo. Mientras el jugador, pues claramente puede negociar con otros equipos si quiere, porque ya es agente libre y ya veremos qué caminos toman ambos, ¿no? También dice Isra Armendaris, ¿irán por Brown o Pierce? Como yo lo dije, creo que Brown es la opción menos realista. Honestamente, no creo que con ese precio los Eagles lo quieran mover. Eh, Tendríamos una mejor sensación de que se va a salir de los Eagles si por ahí el precio fuera bajando. Yo me acuerdo que cuando el año pasado Metcalf iba a salir de los Seahawks, el equipo pasó de pedir una primera ronda a aceptar una segunda, ¿no? Empezó a rebajar sus pretensiones porque estaban más cerca de un acuerdo. Y finalmente se dio el intercambio a los Steelers, precisamente porque ya estaban en negociaciones con ellos y se pudo intuir, viendo en retrospectiva, a través de ese tipo de información. Con Brown parece que el precio va subiendo conforme avanzan los días, o sea, pasan de pedir solamente una primera ronda a pedir una segunda también, luego un jugador, están subiendo el precio demasiado, es clara señal de que no lo quieren dejar ir. Pierce está ahí, es un jugador que ya dijo él en el show de Kay Adams, que él no piensa, que por ahora él piensa mantenerse abierto a cualquier opción, quiere explorar la agencia libre, algo que no ha podido hacer en toda su carrera, y eso quiere decir que le están gustando las opciones que se le están presentando. Insisto, los Patriots son un destino atractivo porque llegaron a un Super Bowl y Drake May mostró grandes cosas. Ser el segundo en las votaciones del MVP significa que te tienen bien valorizado en la NFL. Entonces, probablemente esté la opción ahí, la de Pierce, ¿no? Habrá que ver si eso finalmente funciona o no, ¿no? En otros años también ha pasado lo mismo. Me acuerdo que Calvin Ridley estuvo a punto de venir a los Patriots, pero al final otro equipo le ganó en la subasta y se terminó quedando en los Titans. Cosas de las negociaciones de agentes libres, pero parece que Pierce está ahí, ¿no? Podría incluso decirse que tiene un pie y medio, ¿no? Si tomamos en cuenta los rumores que están surgiendo ahorita. Eh, por eso no creo que sea tan seguro AJ, ¿no? Si tuviera que verlo de una forma, creo que AJ solamente sería realista después de junio. Por ahí del 2 de junio sería la opción más realista para pensar en un intercambio por AJ Brown, porque el dead cap que le tocaría a los Eagles sería mucho menor para entonces, pero eso significa aguantar hasta entonces. Y eso significa dejar pasar muchas oportunidades en el mercado de agentes libres como esta de Pierce, en el draft también ir reclutando pensando en que Brown va a llegar al equipo y por otro lado, pues no sabes si va a funcionar. O sea, no sabes si la negociación con los Eagles va a terminar en buen puerto. ¿Qué tal si no logras la negociación? O porque estás presionado ya que no se han dado las cosas y no has tomado las opciones alternativas a Brown, pues tienes que ir con todo por ese jugador. Ahí tiene todas las de ganar Filadelfia porque ellos te van a pedir la luna y las estrellas, porque ya no puedes quedar mal. O sea, ya llegaste tan lejos, no puedes quedar mal. Y la opción de Brown no me gusta de esa manera, no me gusta, me parecería muy perjudicial para el equipo, o sea, me parecería extremadamente negativa para el equipo una situación así, porque es algo que casi nos pasó con Brandon Ayuk. Y veamos lo que pasó con Brandon Ayuk en los años posteriores a ese gran acuerdo que tuvo con los 49ers, pero nosotros estuvimos muy cerca de firmarlo, que al final no quiso venir, pero el equipo lo estuvo busque y busque hasta agosto, hasta que firmó con los 49ers una extensión. Y fue una situación en la que casi se torna complicada porque si le hubiéramos pagado lo que él quería, pues ahora los 49ers ya lo cortaron, ya no quieren saber nada de él y quién sabe si continúe jugando en la NFL porque su último año ha sido nefasto, tan malo que no creo que vuelva a repetirse un contrato como el que tuvo en San Francisco en lo que queda de su carrera. Así que son situaciones en las cuales tienes que pensar muy bien de cara a futuro, ¿no? Y el equipo ya lo ha dicho en varios reportes. Se dice que el equipo no se ve a un jugador de volver al Super Bowl. Ellos siguen con la idea de que es un proyecto y que tiene que armarse pensando
en que no llegaron al Super Bowl, sino como estaban haciendo las cosas antes de la temporada pasada, lo cual me parece bien, bastante bien, porque uno pensaría que un equipo que llegó demasiado lejos se va a volver conformista o va a cambiar radicalmente su forma de trabajar, pero si esa es la razón por la cual llegaste tan lejos, no tienes que cambiarla y tampoco tienes que volverte loco, ¿no? Eh, no sé si vayan a ir por Hendrickson. Creo que el problema de Hendrickson es primero la edad y las lesiones. En el último año tuvo varias lesiones. eh, Eso le bajó mucho la calidad en su juego. Es un jugador de más de 30 años. Hay que recordar que Judon se fue del equipo con una edad muy similar y veamos lo que le pasó en Atlanta. Entonces, no sé si al equipo le convenga tomar la misma decisión que los Falcons y traerse un veterano que probablemente tenga 1 o 2 años más a un buen nivel. Si tuvieran que ir por un veterano, creo que está la opción de Jonathan Greenard, el jugador de los Vikings. Parece que está siendo calado en el mercado de agentes libres, bueno, en el mercado de intercambios, y quién sabe si incluso lo corten. Es un muy buen jugador, ha sido una de las piezas fundamentales para Brian Flores en Minnesota. Me gusta, tiene alrededor de 29 años, pero si vas a ir por un veterano, pues creo que tienes que ir por uno que sí esté en su mejor momento, ¿no? La otra opción es Max Crosby, pero es lo mismo que Brown. No quieren soltarlo en absoluto y solamente están dando precios exageradísimos, pues para no tener que soltarlo. Y esa situación, nuevamente, no le conviene al equipo porque no vas a dar 2 selecciones de primera ronda por un jugador cuando todavía tienes que armar el resto del equipo, ¿no? Este roster, y eso es lo que tiene que quedarnos grabado. Este roster es muy malo. O sea, este roster, para ser un contendiente al Super Bowl, estaba muy por debajo de los Seahawks. Y se dijo en la semana previa, este equipo no le llegaba ni a la mitad del talento que tenían los Seahawks en ambos lados del balón, ¿no? Tener a un Milton Williams, un Drake May, Stephon Diggs, tener a Christian González, no bastaba y no bastó. O sea, tuvieron muy buenas actuaciones individuales, algunos de ellos, y no bastó. O sea, el equipo realmente no puso ni las manos en el Super Bowl. ¿Por qué? Porque el roster en cuanto a talento individual no tiene manera ahorita de pelearle a equipos de esa categoría. Y le costó muchísimo llegar al Super Bowl, le costó sangre, porque realmente no tenía el talento, era el esquema. Si llegamos hasta donde llegamos fue por el staff, la verdad. Y por eso mismo también creo yo que el equipo tiene que pensar en no poner todas sus fichas en un solo jugador. O sea, Hendrickson no será un intercambio, pero darle $100 millones cuando tienes otras prioridades. Para mí la mejor opción en este momento es Jalen Phillips. Me parece veterano, es un jugador que ya conoce el equipo por todo el tiempo que estuvo en Miami. Le gusta a Mike Vrabel. De hecho, fue una de las opciones por las que quiso intercambiar el año pasado, pero ya sabemos que front office, a Wolf y compañía no les gusta intercambiar picks, entonces no se dio, pero es la opción que ellos quieren. Él y Boy Maffey, que es el otro jugador de los Seahawks que también estuvieron buscando el intercambio, pero al final no se dio. Entonces, para mí esas son las dos opciones que tienen. Phillips me parece que es lo que más quieren, aunque ellos son conscientes, y fíjense, de que en la subasta de jugadores en el mercado de agentes libres podrían verse superados en cuanto a las pretensiones de esos jugadores. Pero sí se ve la intención de que quieren un jugador defensivo de las trincheras para la agencia libre y otro en el draft. Creo que son conscientes de, primero, que es un equipo que, a pesar de que tuvo bastante presión al coreback en la postemporada, todo fue a razón del esquema defensivo. Y también un esquema defensivo, por más bueno que sea, pues también necesita individualidades. O sea, equipos como los Seahawks o como los Texans tenían defensivas top, porque eran equipos capaces de presionar con 4 frontales. Y los Patriots tenían que mandar 5 o 6 para generar la misma presión que ellos generaban. Eh, si uno lo ve de una perspectiva táctica en la NFL, no es nada económico hacer eso y no es nada ideal, porque en algún punto estás exigiendo más de tus jugadores, estás poniendo más gente a hacer una labor de sacrificio y por eso las defensivas así se suelen cansar mucho. Imagínense que lo quieran hacer en la temporada regular que viene. Evidentemente no van a llegar ni a la mitad de la energía para diciembre, enero. Y entonces, ¿cómo clasificas a postemporada? ¿Y cómo avanzas en postemporada con tu equipo ya fundidísimo?
Son las cosas que tienen que considerar los Patriots en ese aspecto. Por eso creo que van a ir por un edge. No creo que sea Hendrickson. Ellos dicen que van a ir si tiene el precio correcto. Entonces, Hendrickson se ha reportado que no quería estar en los Bengals porque no le querían pagar lo que él cree que se merece. Y es un jugador muy caro, muy caro. Por eso sus proyecciones están por ahí de recibir, no sé, unos 20, 25 millones de dólares por temporada, porque es un jugador que se considera bastante caro. O sea, él ha visto lo que ya ganan Miles Garrett, Max Crosby, y quiere algo similar. No sé si lo valga, pero él quiere números así de grandes, 25 o 30 millones de dólares. No creo que lo valga, no creo, la verdad. Y si vas a gastar por un veterano, pues por lo menos que sea un veterano que sí te vaya a permitir traerte otras piezas, porque no es la única. Para mí lo ideal sería un guardia izquierdo veterano, un edge y un receptor. Creo que esas son las tres prioridades del equipo en la agencia libre. Si logran traer jugadores de impacto inmediato en esas tres posiciones, creo que podemos considerarla una agencia libre exitosa, porque creo que es algo que genuinamente necesitan explorar en este momento, pero creo que también hay otras oportunidades que tienen que explorar. Por ejemplo, no saben qué va a pasar con Jalen Hawkins. El safety dice que quiere volver con los Patriots, pero hasta ahora no hay un acuerdo. Veremos qué pasa la próxima semana. Si no ocurre, hay algunas otras opciones en el draft o en la agencia libre, pero creo que el equipo también va a buscar hacer lo mismo que con el Edge, un veterano y un novato. Porque si se va Hawkins, nada más les queda Woodson y Del Perus. Y Perus no me parece un jugador que le puedas confiar la responsabilidad de ser titular o de una rotación continua. Me parece un jugador que tiene muchos errores a la hora de taclear y a la hora de cubrir, que lo ha hecho decentemente en la parte de equipos especiales, pero en equipos especiales es una cosa, en defensiva es otra muy diferente. Por eso no vemos a Brandon Schooler con los defensivos a tiempo completo, porque no es un defensivo como tal, es un especialista de equipos especiales, pero hace mucho tiempo que ya no es defensivo. Entonces, sí creo yo que los Patriots tienen que atender ciertas prioridades en agencia libre. Como digo, hay que ver qué es lo que cae, ¿no? En este momento, para ellos, por ejemplo, lo más seguro es un Alec Pierce, que ya dijo que él quiere pisar la agencia libre. Entonces, por ahorita, no puede suponer que Pierce va a salir entre unos 25, 30 millones, que según el rumor es que eso es lo que él quiere, lo que él pretende. Supongo que hay equipos y suficiente competencia como para que le paguen ese precio, pero probablemente quién sabe, igual y los vale, ¿no? Pero eso es lo malo de la agencia libre. Por eso no te puedes armar completamente en agencia libre, porque a veces sale muy caro. Los jugadores podrán valer 10 millones, pero ellos quieren 20. Y el punto medio sigue siendo muy caro, porque 15 no es igual que 10. Entonces, tienes que gastar un poco más de la cuenta. Lo bueno es que los Patriots tienen más espacio ahora, o sea, son el séptimo con más espacio salarial en este momento, lo cual es bastante positivo considerando que el año pasado gastaron muchísimo. Eh, no sé si Kraft los vaya a dejar gastar otra vez una cantidad enorme de dinero, pero yo creo que motivados por llegar al Super Bowl otra vez, pueden intentar hacerlo. Entonces, eso es otra posibilidad. Eh, las opciones que yo veo en agencia libre en línea ofensiva para mí son Bitonio, Seumalo y Edwards. Edwards me parece la mejor opción. Es un guardia que estuvo en los Bills hasta la temporada pasada. El más sólido de los guardias, en mi opinión, en esta clase. Es joven, es bastante interesante, tiene 28 años de edad. Es un jugador que hasta ahorita ha tenido 75 de calificación en Pro Football Focus, de los 10 mejores guardias de la temporada pasada, y se proyecta que ganaría alrededor de 19 millones de dólares por temporada en un contrato de tres años. Es una opción realista, es una opción que me gusta, porque además ya con la opción de Edwards no tienes que precipitarte por un guardia y se ajusta a la idea que tienen de tomar un guardia en rondas medias. Sabes que no vas a obtener un titular ahí, muy difícilmente, a menos que te llames Joe Tooney, pero te ayuda a desarrollarlo y cuando llegue el momento, haces el cambio y ya. Entonces, Edwards me parece una opción bastante decente. Bitonio es un jugador de más de 34 años, no creo que sea un jugador que esté en el mejor punto de su carrera, pero también es otro jugador servicial y los Patriots lo conocen porque Vrabel estuvo con él en los Browns. Yo le daría un contrato de un año. Creo que es un puente muy similar a Moses. Después de esta temporada, no creo que vuelvan al equipo. Ya son jugadores muy, muy veteranos. Tendríamos que tener ya un suplente en ese punto. Y Seumalo no me parece
la mejor ni la peor opción. Es un jugador que, honestamente, la línea ofensiva de los Steelers en los últimos años es bastante mediocre y él fue titular ahí. Y me trae malos recuerdos por Okafor, que si recuerdan lo trajimos en 2024 y ni siquiera jugó antes de retirarse en los Patriots. Entonces, es un juego, no me gusta mucho la línea ofensiva de los Steelers. Creo que hay mejores opciones. O sea, prefiero ver la línea ofensiva de los Browns en busca de refuerzos que en la línea ofensiva de los Steelers, que es la peor junto con los Bengals en esa división. Entonces, no creo que valga mucho la pena, pero son las opciones que tenemos, las que más se ajustan a los Patriots. En receptor, como digo, si no es Pierce, si no es Brown, ¿quién sigue? Pues está Evans, está Romeo Dobbs, que es otro jugador que se desaparece mucho a lo largo de un partido. En los Packers lo reemplazaron ya por completo. Es un jugador que a veces tiene muy buenos momentos en pase largo, pero no me recuerda a ese tipo de receptores como en su momento fue eh, Marqués Scantling, que se fue a los Chiefs, o a Marquise Brown, que también sonó para los Patriots. Son jugadores que te pueden dar a lo mejor una jugada grande o dos por partido, si bien les va, pero se desaparecen casi todo el tiempo, no son consistentes. Para eso mejor dale el balón a Kyle Williams, ¿no? Es una opción que ha sonado también Rashid Shahid, pero no es un jugador que me guste tampoco. O sea, un buen regresador de patadas y quizás por eso valga la pena, porque el equipo necesita un especialista en regresar patadas, ¿no? De kickoff. Pero Shahid no creo que se ajuste a la necesidad de un receptor número uno. Pensando que a lo mejor en el futuro tome el lugar de un McCollins, pero para ese caso, pues busca en el draft, ¿no? Desarrolla un receptor que pueda ser complementario, que tenga buena química con May y no gastes tanto en receptores, sobre todo en un receptor que no te va a cambiar el panorama, que no va a venir a pelear por ser el receptor número uno. Eso es lo que necesitan los Patriots. A lo mejor también por ahí pueden buscar un ala cerrada. Para mí, la opción de un ala cerrada también es válida por una razón, porque yo creo que Drake May, por sus condiciones, por su estilo de juego, necesita de un receptor que sepa castigar a la cobertura de sus rivales con fuerza bruta. Y una ala cerrada es por definición eso. O sea, cualquier ala cerrada que se respete puede competirle a cualquier esquinero en la NFL. Por eso a veces ni siquiera los cubren esquineros, los cubren los safeties o el linebacker, tipos más corpulentos y grandes porque suelen ser muy difícil de defender. Likely me parece de ahí una opción muy buena porque además es un ala cerrada que en su momento fue receptor en la NCAA. Él es nativo de Massachusetts y le preguntaron, ¿quieres volver a Massachusetts esta temporada con los Patriots? Y él dijo que sí, que amaría volver a Massachusetts. O sea, le gusta la idea de venir. Algo muy raro porque cuando le sueles preguntar a cualquiera si quiere venir a Massachusetts, no les gusta el clima, no les gustan los impuestos, pero aparentemente a Likely sí. Y eso es un gran aditivo, ¿no? Creo que el incentivo de que quiera venir es bueno. También es un jugador que, más allá del tema de las lesiones, es muy cumplidor. La otra opción es Kate Otton. Se ha mencionado Otton de los Buccaneers. Un jugador muy infravalorado. Creo que cuando Baker Mayfield se quedó sin receptores en algún punto de la temporada pasada, él y también el chico novato que tenían dieron el paso al frente. Otton es muy similar en cuanto a juego a Hunter Henry. Es en un estilo muy similar, pero más joven. Y por ahí Hunter Henry pues no se hace más joven y necesitan un reemplazo. No sé en el draft a quién vayan a tomar. Evidentemente, una ala cerrada en primera ronda no es muy probable. Hay muy buenos alas cerradas. De hecho, hay una muy buena profundidad en esta clase. Pero qué tan rápido se va a adaptar a la NFL, quién sabe. Y si a lo mejor ellos necesitan a alguien de impacto inmediato, Likely es la opción, porque además Austin Hooper parece que no va a volver a los Patriots. Ha sido el ala cerrada número 2 en los últimos 2 años, pero por edad y porque también, la verdad, ya no tiene el mismo impacto en los últimos meses, probablemente ya no vuelva al equipo. Necesitan a alguien de confianza, porque además McDaniels le gusta mucho establecer el sistema de dos alas cerradas. Y si no tienes otra ala cerrada que te dé la confianza que te da Henry en el pase, ahí es donde se puede venir un poco abajo la cosa. Yo creo que puede ser una opción bastante interesante Likely, sobre todo porque ya no va a caer Kyle Pitts en la agencia libre, entonces las opciones se disminuyen. Habrá que ver el precio, porque creo que Likely, por ser un jugador top en su posición en este mercado,
lo va a hacer que cueste un poco más de lo necesario. Y no sé qué competencia vaya a tener, porque podría ser que, por ejemplo, un equipo como los Chiefs, que están buscando un sucesor para Travis Kelce, lo busquen. Entonces, hay que ver cómo se dan las cosas con él, pero es un jugador que encaja con el sistema y lo que busca el equipo. Eh, Otra opción es Wyatt Teller, otro veterano de más de 30 años, guardia. Me parece incluso mejor opción que Bitonio, pero con él el tema es la lesión que tuvo recientemente. O sea, fue una lesión muy grave y por ahí se sonaba para que incluso lo cortaran los Browns por eso. Eh, si no hubiera sido por la lesión, yo diría que esa es la mejor opción que tenemos, ¿no? Pensando en un jugador puente y mantener la idea de tener un guardia para el draft, porque es veterano, pero es muy cumplidor, muy por encima del promedio. Pero después de la lesión, no sé qué tan bien haya quedado. Y ya lo vimos con Will Campbell. Cuando un jugador no está al 100% en la línea ofensiva, se nota muchísimo, muchísimo se nota. Entonces, para seguir teniendo los problemas que hemos presenciado hasta ahora, pues no creo que convenga lo suficiente. Entonces, pues sí, eso. Creo que no hay mucho que nos entusiasme en cuanto a la ofensiva. Creo que va a ser otro mercado en el cual el equipo tiene una gran oportunidad de reforzar y mejorar su defensiva, porque aunque no lo veamos y digamos, no, jugaron muy bien en postemporada, creo que hay un área de oportunidad bastante grande en la defensiva. Presionar al coreback creo que se puede mejorar muchísimo. En el tema de la secundaria necesitan aclarar la situación del safety, si va a volver Hawkins, si no va a volver, necesitan darle forma a ese grupo de safeties. En los esquineros creo que si quitas a González, Davis y Jones, ¿quién más te queda? Necesitas traer un cuarto por lo menos que te dé garantías, porque si uno se lesiona, se te viene todo abajo en la secundaria. Creo que en general es traer profundidad a la defensiva y si puedes traer algo que te mejore el pass rush, tráelo. A la ofensiva sí necesitan titulares y creo que esa es la gran dolencia de esta agencia libre. Pero jugadores como Alec Pierce, como David Edwards, me parecen jugadores que tienen que priorizar los Patriots. No sé si lo hagan, pero deberían ser prioridad. Jalen Phillips, me parece un jugador que van a traer. No sé si él o Mafe, pero creo que ahí está la opción en el Edge. Traerse a Phillips o traerse a Mafe. Las otras opciones creo que no se ajustan del todo. Si Hendrickson cambia sus expectativas económicas, puede venir, pero no lo tomaría como una posibilidad del todo, ya que yo creo que Hendrickson, la razón por la que se fue de Cincinnati, insisto, es por el tema del contrato, es por el tema del dinero, que no le daban lo que merecía. Entonces, no sé qué tanto él quiera ir a un equipo que no le paga lo suficiente, porque él ya jugó en un Super Bowl, ¿no? Él ya jugó en un Super Bowl, él no le importa si le prometes llegar a otro Super Bowl, él quiere dinero. Ese es un problema. Y cerrando con lo de Dix, creo que, insisto, hay que agradecerle que fue un jugador que cuando nadie quería venir a los Patriots, o sea, en cuanto a receptores, él dijo, bueno, es cierto que se le pagó mucho dinero, pero al mismo tiempo aceptó un contrato en el cual se la jugaba todo. O sea, el primer año estaba garantizado, ¿no? Le iban a pagar bien, pero después de eso, el equipo si lo cortaba no le iba a doler el bolsillo. Y él sabía que se le estaba jugando. Y creo yo que también hay que reconocerle al equipo que lo aguantaron más de lo que cualquier otro podría, ¿eh? Porque el tema de la bolsita rosa en la pretemporada fue absurdamente complejo. Creo que el equipo tomó una decisión, en mi opinión, bastante buena, manteniéndolo, sabiendo que no era una situación del todo clara, ¿no? Y al final le terminó saliendo bien. Yo digo que fue muy buena porque no se dejaron llevar por la situación, la NFL no hizo caso de nada y eran sus vacaciones. El problema quizás fue, y suena feo, pero la verdad es que no debieron haberse grabado, ¿no? Los jugadores siempre hacen cochinadas en off-season, ¿no? Pero mientras no le hagan daño a nadie, solamente a sus cuerpos, pues debería quedar en privado, ¿no? No quedó así, bueno, tampoco salió nada, ningún antidoping ni nada por el estilo, entonces como quien dice, no pasó a mayores. Ahora, con el resto de las cosas, ahora con lo de su chef, o sea, si alguien tiene que culparse por la que los Patriots hayan decidido cortarlo, es él. No quiso reestructurar su contrato, está bien. Pero también se metió en muchos problemas legales. Se está volviendo una distracción. Todavía tiene que ir a juicio en abril. Entonces, no vale la pena mantenerlo. Yo sé que a mucha gente le empezó a caer bien y todo eso, pero no vale la pena. Y bueno, habrá que ver quién traen en este momento.
en la próxima semana o en los próximos meses. Y pues nada, creo que en general podemos concluir que el equipo ahora sí está planificando a futuro, ¿no? Ya está planeando qué va a hacer en la agencia libre, qué va a hacer en el draft. Solo falta ver a quién firman y eso se va a conocer a partir de la próxima semana. Por ahora, ver qué otros ajustes hacen, qué otros cortes pueden hacer, reestructuraciones, extensiones. El tiempo dirá. Solamente podemos decir que los Patriots, pues, como quien diría, pues ya están en modo off-season. Eso es todo por mi parte. Cuídense, nos estaremos escuchando en otra edición y si les gustó esta parte en vivo, pues comentan y cualquier pregunta, pues aquí las estaremos leyendo para responderlas. Cuídense, hasta la próxima. Bye. Hasta la próxima.